interesante. De hecho, un tema interesantísimo es el que vamos a tocar esta mañana. Le agradecemos aquí que nos acompañe en cabina al doctor en Ciencias Sociales, periodista Jesús Ibarra, que además de los más reconocidos periodistas de datos que hay, que tenemos por acá, yo diría que a nivel nacional. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Miriam, un saludo. ¿Qué tal? Y bueno, saludo a tu audiencia. Teníamos 4 años sin estar en cabina juntos. Cuatro, cierto, cuatro. Qué bueno que este reencuentro se da y qué mejor que un tema tan bueno, tan Así es. interesante. Es una investigación muy amplia, Hermosillo renta patrullas eléctricas, pero hay una inconformidad tremenda porque se cuestiona mucho el procedimiento, el financiamiento y por ahí hay regidores también que han puesto la lupa, ¿no? Sobre este tema. ¿Cómo nace la inquietud, primero que nada, de hacer este trabajo que sabemos que se hace también en colaboración Border con Hub. asociaciones, ¿no? Así es. Border Hub, Iniciativa Sinaloa y el Centro Internacional para Periodistas con sede en Washington. Mira, el interés nació, Niria, la misma noche de la presentación de las patrullas, el 18 de marzo de 2022. Esa noche empezó la investigación y concluyó hasta mayo, este mayo que acaba de Ujú. pasar. Es un trabajo de 14 meses, extenuante. Se contó con el apoyo para hacerlo a profundidad, sistematizado y cubrir todos los aspectos. Ujú. Em, y una de las primeras señales que nosotros vimos, advertida por organismos como el IMCO, es que se trató de un contrato muy favorecedor y fue una licitación sin competencia. Las licitaciones sin competencia se han convertido en un foco rojo de corrupción a nivel nacional, principalmente en contrataciones del gobierno federal, pero esta particularmente tiene el matiz de ser una contratación sin competencia, con un contrato diseñado de manera muy rápida para una empresa muy peculiar, muy particular, que dadas las características de la licitación, Ujú. del tiempo y todos los aspectos técnicos tan detallados de cómo debería ser esa patrulla, solo había una empresa capaz de otorgarla, de conseguirla y de establecer el arrendamiento en México. Y esa es Integra Arrenda, de Ujú. Ángel Mieres Zimmerman, Ujú. presidente del Consejo Editorial del Heraldo. Ok, del Heraldo de Así México, es. ¿no? Así es, ¿no? Ok, ¿y qué relación, detectaste por ahí relaciones también acá de políticos también acá, de cómo se fue tejiendo y se fue llegando hacia allá? Mira, lo que se puede comprobar también es que las tramas de negocios, de licitaciones, en ocasiones de corrupción, eh, siempre presentan algunos patrones como multifactoriales, intereses interconectados entre agentes en posición de poder y en ocasiones como esta, algunos aspectos que son de carácter transnacional, porque las Ujú. patrullas vienen de una marca Jack, que es un gigante automotriz con sede en una de las provincias industriales más grandes de China. Ujú. Entonces, están estos patrones presentes, pero principalmente en el escenario de México, hay elementos para relacionar a algunas personas por su conexión de negocios, por las afinidades políticas, pero principalmente nos parece a nosotros, al alcalde Hermosillo, Antonio Estezarán, con el dueño de Integra Renda, Ángel Mírez Zimmerman, a través del Heraldo de México. Ujú. ¿Sí? Ok. Usar el periódico o las planas del periódico para calibrar los temas o tener una simpatía, una cercanía previa al momento de la licitación. Ujú. Al momento de la licitación, que de entrada también veía que había por ahí regidores, regidoras, que manifestaban que les vendieron un tema primero, ¿no? Y que les omitían información, que la información era de acceso el difícil, ¿no? Cuando ellos pues son quienes a final de cuentas también tienen que votar, ¿no? Sí, esto abonó a las hipótesis que teníamos, ¿no? Ajá. Es que fue un tanto como muy rápido, muy orientada a hacer una licitación eh, de un mes a otro, que terminó siendo sin competencia, y parte de este proceso tuvo que ver con sesiones de cabildo donde la información era muy tecnificada por goteo, pronunciada o expuesta únicamente por asesores comerciales externos al gobierno municipal de Hermosillo Ujú. o por el equipo jurídico, Ujú. sin, digamos, hacer fluir la información al momento o tan rápida a los regidores de oposición, que técnicamente son 8 en este momento en el cabildo, pero bueno, nosotros hablamos con 3, con 4 de ellos y las entrevistas coincidían en el mismo punto, ¿no? Es, Ujú. una, es un planteamiento de manera coral donde los aspectos técnicos, los puntos más finos de la licitación
de alguna manera no fueron aperturados al momento o previo a las sesiones de cabildo o a profundidad. Ujú. Ok, otro punto que a mí me parece muy interesante de estas patrullas es que una de las razones también que se dio como un punto de sí se tiene que hacer esta licitación o contratación fue que se reducirían los tiempos de atención y esto no ha ocurrido, ¿no? Por lo que entendemos. Mira, en términos del planteamiento inicial oficial, Ajá. la gran promesa hecha al público, sobre todo a la ciudadanía hermosillense interesada, es que se iban a reducir, gracias a que las patrullas fueran eléctricas y que fueran 220 para completar 300 unidades en total, Ujú, de 30 minutos a 5 minutos. Pero el planteamiento resultó ser muy general porque nunca se especificó qué tipo de emergencia, ah, nunca se fijó un indicador o una evaluación que pudiera auditar el proceso de reducir los tiempos de 30 a 5 y nunca se especificó eh, cómo llegar a hacerlo más allá de tener 220 patrullas eléctricas. ujú, Y es completamente vago, ambiguo y muy general. Em, la norma oficial mexicana del 911 eh, establece que el tiempo deseable a nivel nacional, cuando tú marcas al 911, debe ser de 15 minutos. Esta es como una meta o un parámetro que es posible consultarlo, una referencia para comparar qué tan bien estás o qué tan lejos estás de esta norma deseable. Pero resulta que los datos del 911 no los procesa la policía de Hermosillo. ujú, El Ayuntamiento de Hermosillo no los tiene al momento en su poder. La única autoridad, entidad capacitada con la tecnología y con la metodología para procesar llamadas al 911 de emergencia, ujú, falsas incluso, no canalizadas y canalizadas a un primer respondiente, es el C5I de la ujú, Secretaría Estatal de Seguridad Pública. La Policía Municipal no tiene acceso a esta base de datos en tiempo real. ujú, Entonces, nosotros al comprobar que la Policía Municipal no tenía los datos, porque se los solicitamos 2 veces, en 2022 y 2023 por transparencia, recurrimos al C5. ujú. Y el C5 nos entregó 2 bases de datos que nosotros pudimos mezclar, analizar, depurar, curar, y que contenía en total los datos de 2020, 2021 y 2022. Y se trata, Niria, en números redondos, de 700 más de 700,000 datos Ujú, analizados en este periodo que permiten comprobar que previo a la llegada de las patrullas eléctricas, los tiempos de respuesta, insisto, procesados, canalizados, correspondientes a las llamadas que solamente ujú. son canalizadas a un primer respondiente, eran en promedio de 7 minutos y medio. Ok. Tras la llegada de las patrullas eléctricas, los tiempos procesados por C5 de llamadas canalizadas de emergencia eran apenas de 6 minutos y medio en promedio. Es decir, Ujú, tras este contrato favorecedor para Integra Renda, tras una licitación sin competencia y para concretar el cuarto contrato de mayor valor a nivel nacional para esta empresa, ujú. ¿sí?, que es proveedora de la Ciudad de México, sus patrullas, la Guardia Nacional y Pemex, eh, solo se redujo aproximadamente 1 minuto. Un minuto nada más. Eso es lo que objetivamente es posible comprobar con Ujú, los datos estructurados de la fuente oficial que tiene una metodología para registrar y canalizar las llamadas del 911. ujú. Ok. Oye, y también hay otro, digo, trato de abordar varios temas porque el tiempo se nos va rapidísimo. Otro dato que me llamó la atención y lo anoté por acá es que digo, de entrada eso, esto de esta promesa es muy importante porque si de algo se queja la gente es justamente que no llegan atenciones, las atenciones a tiempo y muchas veces se quejan de que incluso ni llegan, ¿no? Pero por acá dice que de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, la empresa también ha incurrido en incumplimiento de contratos, ¿no? Relacionado con la entrega y mantenimiento de vehículos. Es decir, la licitación también contempla mantenimiento para estas patrullas acá y el tema del incumplimiento de contrato pues también me genera mi ruido, ¿eh? Sí, Integra Renda tiene un amplio expediente de incumplimiento de contratos Ujú, con Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Guardia Nacional, entre otras.
¿Y cómo pasan o cómo ganan una licitación? O sea, una empresa con este Esa historial, es, ¿no? esa es la gran pregunta. Aunado a esto, Ujú, Integrarrenda entre 2013 y 2017 obtuvo las peores calificaciones o algunas de las peores calificaciones como sociedad financiera de objeto múltiple no regulada. La ujú, Conducef realiza este análisis anual entre instituciones financieras que no necesariamente son bancos, ¿no? Como las de ujú. la SOFOM, las reguladas y las no reguladas. Y con frecuencia era posible ir a ver, al menos en un par de ocasiones, que Integra Renta obtuviera el último lugar a nivel nacional entre este tipo de entidades Wow. financieras. Ujú. Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué esta empresa, con un antecedente de malas calificaciones, Que es tan rastreable además, lo que es tan fácil así de es, detectar. por qué esta empresa que tiene un historial que es fácil rastrear usando las herramientas de transparencia, Ujú, y por qué queda tan mal con entidades clave para el funcionamiento de algunos de los servicios más importantes en el país, como Pemex, ujú, o por qué su incumplimiento afecta a la Guardia Nacional, por ejemplo, que por ahí hasta en Guacamaya Leaks venía un ujú, expediente de la empresa. Pues es la gran pregunta, ¿no? ujú, ¿Por qué con esta, digamos, con este tipo de antecedentes se le otorgó un contrato así, tan alto proporcionalmente para una ciudad tan endeudada como lo es Hermosillo? ujú. ¿Y de qué tanto estamos hablando? ¿Qué tan alto es este contrato? El contrato, Nir, en números redondos, cuando se termine de pagar, va a quedar en 262.7 millones de pesos. Ujú, Al último corte, de manera lineal, aunque no necesariamente entre en la misma contabilidad, ujú, representaba el 14% de la deuda total de Hermosillo. ujú. Y sabes que también me llama mucho la atención y te lo decía cuando antes de entrar al aire, es que no sería la primera ocasión en la que esta administración se destaca por hacer licitaciones en las que curiosamente nada más una empresa cumple con los requisitos. Acabamos de ver también el tema de las grúas. Y también ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? Una empresa fue la que participó en dos ocasiones, la primera se declaró desierta, la segunda sí se otorga, pero no hubo otras, pues, ¿no? Que también entraran ahí en este proceso. Esto también me parece que debe de Sí, hacerse algo al sí, respecto, ¿no? sí, son banderas rojas Sí, eh, que deben perdón, poner una alerta para obligar a la rendición de cuentas, porque es, transparencia, es un claro. patrón que se empieza a repetir de manera un tanto preocupante. Tenemos el caso de las patrullas rojas, perdón, en el caso de las patrullas eléctricas, el caso de las patrullas verdes, ¿no? Ujú, Y ahora el caso de la licitación de las grúas. Y los ujú, tres son temas muy sensibles, eh, están involucrados millones de pesos y se ve con preocupación algo de desorden ahí al momento de tomar decisiones importantes en cuanto a licitar servicios públicos clave para el funcionamiento de la ciudad de Hermosillo, que decías ahí acertadamente las más endeudadas del país, del país además. además. Además, ¿no? Y otra cosa, obviamente estos trabajos que son tan precisos, que duran tanto, porque además decías más de un año, ¿no? Trabajando en 14 meses. 14 meses en esta investigación, requieren también pues esta posibilidad de también de decirle a la autoridad, pues a ver, les damos el derecho pero no te respondió el alcalde, ¿no? Mira, nosotros hablamos con el supervisor de la Policía Municipal, el oficial Moreno Méndez, Ajá. casi hasta nos llevó a Bahía de Quino en una patrulla eléctrica. Ujú, Fue el funcionario que más tiempo nos dedicó. De manera epistolar, el oficial mayor Ramón Corral solo aceptó un cuestionario que tardó un mes en contestar y ¿Y vía electrónica o cómo? vía electrónica, y su réplica 12 horas después de la Ujú, publicación del reportaje, también por medio de un tuit. em, y fueron los principales contactos, ¿no? Eh, Se buscó en 3 ocasiones, por medio de la vocera del alcalde, Madeleine Bonafont, la versión del presidente municipal Antonio Estacerán sobre el tema. Directamente se le indicó: queremos hablar sobre el tema de las patrullas eléctricas porque tenemos estos datos. ujú. Se le buscó el 8 de diciembre de 2022, se le buscó a mediados de febrero 2023 y por última vez se le buscó el 24 de mayo 2023. Las dos primeras veces se contestó que por temas de agenda no podía atender la solicitud de entrevista, y la tercera vez
pues ya no, ya no tuvimos respuesta de ningún tipo, ¿no? O sea, ya se quedó así te aplicaron el visto, Nos como dejó el decimos, visto, ¿no? como con las palomitas Con las dos azules. palomitas azules. Azules. Bueno, y cuando tuviste la oportunidad de hacer este recorrido por las patrullas, ¿detectaste algo interesante? ¿Qué te pareció el recorrido? Nos dices que este fue el oficial que más tiempo dedicó, ¿no? Sí, no, en general, digo, yo ya había viajado antes en vehículos eléctricos. eh, Fue una experiencia para constatar que lo que estaba en el contrato estaba instalado en la patrulla. Ujú, Y haciendo un checklist, pues efectivamente, ¿no? Coincidían algunas de las características técnicas con lo que estaba licitado. ujú, Em, pues también, ¿no? Constatar que el rendimiento aproximado de la patrulla por kilometraje y la vida de la pila, pues ujú, fuera lo que se indicaba o lo que se anunció al momento de su presentación. ujú, Fue un viaje corto, eh, que bueno, permitió eso, ¿no? Como un demo. ujú, eh, pero bueno, un viaje no es suficiente para ver la calidad total del vehículo en ujú. otras condiciones. Y también cabe destacar que a lo largo de un año, pues 22 unidades han sufrido algún tipo de desperfecto por caer en baches, Que ese es otro tema por también. choques, Ujú, más otras 9 unidades que tuvieron un bloqueo electrónico en el sistema de encendido. ujú, 31 patrullas que de alguna manera en algún momento no servían o ujú, estaban descompuestas por alguna causa. ujú, Entonces, bien. esto abona a cuestionar la calidad de los equipos y también el cuidado que algunos agentes municipales podrían hacer de las mismas, ¿no? A pesar de Ujú, que hay un programa que premia o que establece una bitácora de mantenimiento y que le da estímulos ujú. mensuales a los policías por el buen cuidado de las patrullas, bueno, la evidencia indica que ahí hay un problema donde en el lapso de un año, aproximadamente el 15% de las patrullas tuvo un desperfecto. Bueno, no nos alcanza el tiempo en radio, Ya nunca es sé, no alcanza, suficiente. necesitamos Y una yo, y hora. todavía, sí, de verdad, pero la invitación está abierta. ¿En dónde podemos consultar y leerlo? Bueno, ya lo leí, ¿no? Pero a la gente que nos está escuchando, ¿dónde lo puede consultar ya detenimiento, el reportaje? Mira, directamente en Border Hub. Ajá. Es el principal reportaje que está publicado en la página de inicio de Border Hub. Y si googlean, como esto se hizo viral, Ujú. solo con poner patrullas eléctricas Hermosillo, Ahí les va a es el aparecer. primer resultado de búsqueda en Google y en Twitter. Muy bien, excelente. Pues Jesús Ibarra, Un muchísimas placer, gracias por habernos gracias por la acompañado. invitación y bueno, un saludo a la audiencia. Gracias, un gran tema sin duda alguno.